En Uniminuto Radio, una voz. Son las 10:21. ¿Quién está con nosotros, Nicolás? A esta hora se encuentra con nosotros Santiago Tres Palacios, el abogado de los comediantes de Fox News, que ayer se vieron favorecidos frente a una tutela en la Corte Constitucional. Santiago, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los que trabajan en esta importante emisora y sobre todo a los oyentes que nos acompañan a esta hora. Santiago, entendemos que usted es el abogado que llevó todo este caso de una tutela que recibieron por parte de un ciudadano de apellido Caicedo, en el que él aseguraba que los chistes sobre abuso de menores afectaban a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Nos puede contar cómo se dio todo el proceso? Sí, esto es un mecanismo constitucional a través del cual un ciudadano consideró que estaba habilitado para representar a la niñez e interpuso una tutela en contra pues de los dos comediantes y de la sociedad Fox News, y pretendía con esta tutela que ellos tuvieran que retractarse, pedir disculpas y retirar unos contenidos en sus canales de YouTube y comprometerse a no seguir divulgando esta clase de humor. Nuestra posición desde el comienzo orbitó alrededor de varios argumentos. El primero, pues que el mecanismo constitucional seleccionado por el accionante, es decir, la tutela, no está diseñada para proteger derechos colectivos, sino derechos particulares de carácter fundamental y constitucional, pero no es cualquier derecho que yo considere a motu proprio que puedo representar. Entonces, a esto ya técnicamente lo llamamos ausencia de legitimación en la causa por activa, es decir, inaptitud para demandar. El segundo argumento es que no había subsidiariedad porque en ningún momento él había solicitado una retractación, aclaración o había agotado los mecanismos que tenía, digamos, habilitados los canales de difusión, YouTube, TikTok, Facebook, Meta, etcétera. Y por último, ya digamos del fondo del asunto, que fue tocado nada más de manera tangencial por la Corte, sostuvimos que no son los jueces de la República quienes deben limitar el ejercicio de la libre expresión y que los discursos humorísticos son discursos especialmente protegidos. Es decir, que la sociedad debe soportar que hayan ámbitos de libertad que puedan incomodar a los demás. Y es, digamos, la audiencia la que decide qué contenidos humorísticos consume. Son los padres los que deben custodiar en primera medida los contenidos que consumen sus hijos, y salvo que sean discursos que promuevan el odio, la discriminación extrema o la afectación real y directa de derechos de terceros, no se pueden limitar. La Corte, digamos, reconociendo sobre todo los primeros dos argumentos, la ausencia de legitimación en la causa por activa y la ausencia de subsidiariedad, también manifestó que no observaba que hubiera un evidente daño a los derechos fundamentales de los niños y por lo tanto declaró improcedente la acción de tutela que había seleccionado para revisar. Esto, abogado, sienta jurisprudencia. No sé si esta es la primera vez que ocurre con Fox News y con otros productos de televisión que apelan al humor y a la libertad de expresión, desde luego, para enviar un mensaje, pero esto yendo hacia adelante y hacia otros productos de entretenimiento que circula en internet, que circula también en los medios tradicionales, ¿qué mensaje nos está dejando de fondo como sociedad? Bueno, ahí hay dos preguntas. La primera es respecto a si este precedente es vinculante para todos. La respuesta técnica es no. Las sentencias con carácter T, es decir, las sentencias que la Corte emana revisando tutelas, únicamente tienen efectos entre las partes, es decir, entre el accionante y el accionado. En este caso. Sin embargo, como en este caso, sí, digamos que vincula era al conflicto entre el señor accionante y mis representados. Pero la otra pregunta que usted hace es desde una perspectiva un poco más social, y ese es el motivo por el que intervenimos en esta clase de acciones constitucionales, y es si esto le deja un mensaje a la sociedad, y nuestra opinión es que sí, porque aquí hay que decir algo con toda franqueza. Aunque la Corte haya resuelto esto por formalidades de manera principal, lo cierto es que al seleccionarla, la Corte estaba estimando que aquí había un motivo constitucional que merecía ser desarrollado, porque la Corte no está obligada a revisar todas las tutelas que le llegan, no es automático, es decir, la Corte, en colaboración con un software de inteligencia artificial y también a los criterios que ella misma fija, estimó que este asunto era relevante para nuestra República y al final pues resolvió como se los había dicho.
Entonces creo que de una u otra manera sí se está dejando el precedente, aunque no jurídico, sí social, de que no es la tutela el mecanismo idóneo para cercenar los discursos, la libertad de expresión, limitar las expresiones artísticas y humorísticas, y que los discursos especiales, como en este caso el humor, están protegidos de manera, digamos, más rigurosa por parte de nuestro modelo constitucional. Yo creo que es una sentencia en favor de la libertad, creo que es un precedente en favor de la libre expresión, y creo que es un llamado de atención a los padres y madres de familia a que verifiquen, custodien y vigilen cuáles son los contenidos que sus hijos, sobre todo niños, niñas y a veces adolescentes, están consumiendo en las redes sociales. Santiago, se dice que los chistes sobre abusos fomentan este tipo de delitos. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Realmente es responsabilidad de las familias restringir el contenido que sus hijos ven y escuchan, o es responsabilidad de los creadores de estos contenidos? Porque sabemos que los chistes son solo chistes, pero como usted lo dijo anteriormente, pueden incomodar a las demás personas, en este caso a los padres de familia. Correcto, y por eso es que en una sociedad liberal como la nuestra somos libres de escoger los contenidos que consumimos y los que no. Si usted me pregunta a modo personal, no todo el humor de Fox News a mí me causa gracia. Hay muchas, digamos, líneas humorísticas que ellos tienen que a mí no me parece graciosa, pero esa es mi opinión personal. Y yo tengo un hijo de 14 años y una hija de 2 años. A mi hija de 2 años yo no le permito que consuma esta clase de contenidos, ni que vea esa clase de videos. Y mi hija de 2 años tiene solamente acceso a YouTube Kids y de unos muñequitos muy entretenidos, de humor, que le enseñan a colorear, que le enseñan el abecedario, y a medida que vaya creciendo vamos a irle habilitando otros contenidos conforme a su edad. A mi hijo de 14 años, que ya es un adolescente, sí consume los contenidos en ocasiones de Fox News y otros contenidos humorísticos de humor negro, y yo creo que ya dentro de su adolescencia él tiene la capacidad de discernir, y mi labor como padre es sentarme con él y explicarle, hombre, que hay unas muestras de humor un poquito más fuertes que otras y que eso no necesariamente es bueno. Entonces yo sí creo que somos los padres los que debemos custodiar el contenido que consumen nuestros hijos. No podemos dejar a nuestros hijos con un celular sin ningún control parental, librados, y esperar que sean los productores, y esperar que sean los influencers, y esperar que sean los difusores quienes críen a nuestros hijos. Todos en nuestra familia tenemos un modelo de pensamiento distinto. Alguien en este momento me puede decir, su hijo de 14 años está muy pequeño para ver esos contenidos. Pues sí, yo no le sugiero a él que los vea, pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Entonces, respecto a esa pregunta, mi opinión es que sí, somos los padres los responsables de esto. Y respecto a lo segundo, creo que no, eso es una exageración inadecuada, eso no tiene base empírica, es completamente erróneo, eso no fomenta los delitos sexuales en contra de menores. Nadie puede decir humor que haga alguien respecto a un acontecimiento está promoviendo pues que se desencadenen aún más violadores de niños, niñas y adolescentes. Yo no creo eso, no creo que haya ninguna base para sostenerlo, pero también entiendo, y eso es muy importante dejarlo claro, y creo que incluso Camilo Sánchez, Camilo Pardo, creo que Fox News también lo comprende, que es normal que cuando uno escoge esta clase de humor hayan sectores que se sientan agredidos. Cuando ellos hacen chistes sobre una víctima o alrededor de la noticia que hay sobre una víctima, obviamente la víctima y su círculo cercano pues se sentirán tristes, aburridos, afligidos. Pero la pregunta no es si ese humor es correcto o no. Esa es una pregunta que debemos resolver cada uno en nuestra esfera interna y en nuestros hogares. La pregunta esencial aquí es, ¿son los jueces los llamados a limitar las expresiones de humor molestas? Mi opinión es que no, por un sencillo motivo. Hoy limitan esta expresión de humor, mañana limitan otra, y al final únicamente vamos a poder hacer chistes de pollitos. Un pollito alzó un pie, alzó el otro y se cayó, y va a llegar la Sociedad Protectora de Animales y va a decir que sobre los pollitos tampoco, y entonces nos va a tocar aniquilar el humor. Yo creo que los jueces tienen otra labor, tienen otra misión, los mecanismos constitucionales están diseñados para otras vulneraciones, y es la sociedad la que decide los contenidos humorísticos que consumen, los cuales deben ser permitidos siempre y cuando no promuevan discursos de odio, discursos de discriminación o no promuevan actos de violencia, que es distinto reírse de un acto de violencia que promover un acto de violencia. Lo que hace Fox News en su sketch es muy sencillo.
Ellos cogen una noticia de un medio de comunicación y hacen una parodia alrededor de ella, hacen unos comentarios alrededor de la noticia, pero ellos no es que vayan a medicina legal y pregunten las cifras y después vayan y las divulguen de esta manera. Entonces también yo creo que la crítica es, nuestros medios de comunicación están comunicando bien, nuestros medios de comunicación quizás sacan noticias más, por ejemplo, cuando ellos hicieron el chiste sobre Valentina Tres Palacios y la maleta, fue gracias a que los medios de comunicación al principio divulgaron que que ella estaba en unas condiciones que en verdad no estaba, y ellos simplemente hicieron humor alrededor de esto. Yo creo que la discusión central es esa, ¿nuestros jueces deben limitar las expresiones humorísticas? Mi respuesta es no. Y la Corte Constitucional hoy responde con esa tutela que no cualquier persona puede proceder a la tutela no es la tutela un mecanismo idóneo para la censura, sino para custodiar derechos fundamentales. Sí. Habrá que ver en cada caso específico si se presentan o no vulneraciones. Santiago, usted ahorita hablaba de los parámetros que debe tener la tutela para pues que la Corte Constitucional la avale, ¿sí? Para que obviamente la coja frente a este caso. Eso uno. ¿Qué tendría o qué tuvo que haber hecho el demandante, por decirlo así, para que esto fuera acogido? Eso uno. Y lo otro, nosotros vemos también, y usted ahorita hablaba de los medios de comunicación, nosotros vemos a periodistas como Matador, incluso nosotros muchas veces hemos estado como en eso de, bueno, si decimos esto. Las consecuencias. Las consecuencias. ¿Qué Sí. diferencia hay entre el humor? Porque nosotros tenemos también, como periodistas, tenemos el meme también. ¿Qué diferencias hay y cómo se puede manejar esto? Sí, perfecto. ¿Qué debió haber hecho el accionante? Él debió haber, uno, representado a alguien que en efecto hubiera sufrido un perjuicio real y directo o una afectación de un derecho fundamental. Es decir, él debió haber dicho, no, vea, yo represento a tal niño o a la familia de tal niño alrededor de la cual se hizo este chiste, y ese chiste concretamente realizó esta afectación, es decir, llevarle un problema concreto al juez. Segundo, haber expresado que estos particulares, porque recordemos que los Camilos son particulares, es decir, ellos no son autoridades públicas, ellos no están llamados a observar los deberes constitucionales, sino simplemente, ¿a qué estamos obligados los particulares? A hacer todo aquello que no nos esté prohibido. Ellos no es lo mismo que los servidores públicos, que solo pueden hacer lo que les esté permitido. Entonces él debió haber demostrado que esos particulares actuaron por fuera de su órbita, que vulneraron directamente un derecho fundamental y que el juez constitucional era competente para limitar esa afectación. Es correcto, de y es todo que lo cual se careció. Y es que la tutela, ¿Sí? se supone que la tutela es para aquellos que se sienten vulnerados los derechos, ¿correcto? Correcto, pero no es para el que digamos que todos tenemos derecho a la tutela, pero eso no quiere decir que toda tutela sea procedente. La tutela es el mecanismo idóneo que debe utilizar aquel que sienta vulnerado un derecho fundamental, Ahora, no todo el que se sienta vulnerado en efecto está siendo vulnerado, ni todo el que se le esté vulnerando un derecho tampoco debe ser resarcido a través de la tutela, cuando se tratan de particulares, porque usted debe demostrar, como en este caso, que se encuentra en una posición de debilidad manifiesta, que se encuentra subordinado a esta persona, que esta persona está abusando de sus condiciones de superioridad para vulnerar sus derechos. Entonces, no, yo creo, con todo el respeto del accionante, que esto no tenía ni pies ni cabeza, y creo que hizo bien la Corte en la manera de resolverlo. Ahora, respecto a la labor del periodista, lo que tenemos que saber es que es muy distinto certificar, es muy distinto afirmar, es muy distinto conceptuar a hacer un comentario humorístico alrededor de algo. Les voy a poner un ejemplo. Supóngase que yo soy un medio de comunicación, Santiago, el Noticias Santiago. Y Noticias Santiago dice que Noti Santiago, Sí. Usted maneja mejor el marketing que yo. Noti Santiago llega y dice que ustedes dos son unos ladrones. Ustedes están habilitados para demandarme, por supuesto, porque yo estoy dañando su buen nombre y me pueden denunciar penalmente, me pueden demandar civilmente, porque yo no tengo bases para afirmar, certificar lo que estoy contando. Pero es distinto si, el Tiempo saca la noticia de que ustedes dos son unos ladrones y yo saco una caricatura mostrándolos a ustedes dos como ladrones.
yo bebí de la información que daba el tiempo. Yo no tengo como caricaturista, como humorista, el deber pues de investigar. Imagínense que le exigiéramos a Matador que, porque fue el ejemplo que ustedes pusieron, que sobre cada caricatura que vaya a hacer, verifique que esa persona esté condenada más allá de toda duda y que ya no haya ninguna discusión alrededor. Sería imposible hacer humor. Entonces digamos que los humoristas no pueden realizar afirmaciones que perjudiquen el buen nombre de las personas, no le pueden realizar imputaciones deshonrosas ni imputaciones delictuales, pero sí pueden hacer comentarios humorísticos alrededor de lo que los medios certifiquen y constaten. Eso lo entiendo y queda muy claro lo que nos cuenta el abogado Santiago, porque pasa con programas de radio como el de La Luciérnaga, programas de humor que hacen la imitación para, no sé, por ejemplo, caricaturizar algunas escenas de la actualidad nacional con las voces imitadas de los referentes de la actualidad nacional. Por ejemplo, entonces, la señora Francia Márquez, que es tan imitada, tendría que estar todo el tiempo demandando a los comediantes o a los opinadores sobre esas caricaturas que emergen de alguna afirmación como la del helicóptero y de la que se hace uso en las imitaciones para introducir temas asociados a ella. Entonces, y otra diferenciación que me gustaría también hacer, aprovechando también la participación del abogado, es que una cosa es el periodismo, una cosa es la información y otra cosa muy diferente es la opinión. Correcto. Son dos. Y en ocasiones lo comparten, diferentes. porque en ocasiones puede haber un periodista que también haga humor, y en estos magazines, digamos como La Luciérnaga y todo eso, a veces se complica entender el hito fronterizo. Pero usted ha dado en el punto, y además tenemos que ser conscientes de algo: no hay ninguna clase de humor que no ofenda o que no tenga la capacidad de ofender a cierto grupo. Yo, por ejemplo, como crecí en los 90, nuestros chistes todos eran sobre borrachos, sobre prostitutas, sobre pastuzos, sobre enanos, sobre personas muy obesas, Sobre etcétera. Condiciones. Y obviamente si yo tengo un hijo enano, no me gustan los chistes sobre enanos, o si tengo esa sensibilidad, pues no me van a gustar. Si soy pastuso, no me gustan los chistes de pastuzos. Si a los países, sobre los países también hacen humor. Y yo no entiendo, a veces yo me imagino, hombre, se puede hacer un chiste que no ofenda a nadie, y cuando intento diseñarlo, a veces lo logro, pero nunca da risa. Y me imagino que no le gustan los chistes sobre abogados. Correcto, eso es como que yo salga a poner pues una tutela cada que alguien dice, es que todo los, mijo, este es mío, todo esto es suyo, todas estas vaquitas son suyas. Papá, y estas vaquitas son ganadas. Eso es lo que llaman ganados, ¿no, mijo? Yo soy abogado, todo esto es robado. Y algo se puede poner una tutela además porque nos digo esto. Es que los abogados... No. Obviamente, yo lo entiendo. Pero ya nos dicen, pero es que hacer un chiste sobre el dolor. Sí, pero es que tampoco podemos buscar la infidelidad en las sábanas. ¿Se acuerdan esa escena del tipo que sorprende a la pareja, a su esposa siéndole infiel, y va y bota la cama matrimonial y sigue con la pareja? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos más ofendidos con Camilo Sánchez y Camilo Pardo que con los violadores, que con los corruptos, que con los asesinos. Y hay un montón de gente y que con los medios de comunicación que divulgan en ocasiones información íntima sobre las víctimas de conductas delictuales. Hombre, lo único que ellos hacen es coger un titular de prensa y hacer un chiste. Que es un chiste trágico, muy trágico. Claro, es que ellos son humoristas en Colombia. Yo me imagino que si ellos vivieran en Suiza, Bélgica, en los Países Bajos, etcétera, pues tendrían una dificultad para tener insumos de humor. Pero ustedes, que son, por ejemplo, un medio de comunicación, la cantidad de noticias tenebrosas que hay día a día son bastante habituales. Entonces, vean, primero, el humor siempre va a ofender a un colectivo. Segundo, ellos no están certificando ni afirmando nada. Tercero, ellos no están promoviendo, no están diciendo que eso sea bueno, no están diciendo que sea agradable, no están sugiriendo que se haga. Cuarto, queda muy claro que es humor. Ellos en ningún momento se hacen pasar como si fueran objetivos. Ellos, el que crea pues que eso es un noticiero está llevado, tiene que ir a que lo traten de alguna u otra manera. Entonces, tenemos que entender, lo que aquí está en juego es nuestra libertad, porque defender la libertad ajena es un presupuesto esencial para que algún día se defienda la nuestra, que ustedes lo han sabido esbozar muy bien. Entonces, cuando alguien sale a reírse de Francia porque dijo helicóptero, eso es una expresión humorística
Ay, que no me gusta la expresión humorística. Pues de malas, porque es que la libertad nos tiene que costar a todos un poquito. Doctor Santiago, bueno, le queríamos agradecer por el tiempo, le agradecemos por este tiempo, le agradecemos por responder todas nuestras inquietudes, y ya para dejarlo ir, lo último es, para usted, ¿qué fue lo más difícil de este proceso, para usted como abogado? No, la verdad, digamos que yo a ellos los he representado en varias causas, y esta ha sido, digamos, la más sencilla. Porque vuelvo y les digo, yo no voy a venir aquí pues a fingir, no, eso fue una gran labor técnico-jurídica. Nosotros en la oficina lo hicimos con mucho decoro, concentración, todo el equipo participó, lo lideró una estudiante de Derecho de último semestre de la Universidad de Medellín, que es la doctora, o digamos la doctora en potencia, Carolina Trujillo, y para nosotros fue muy, digamos, apasionante esta representación, más que lo difícil. Claro. Y además por el honor que nos representa a nosotros participar ante la Corte Constitucional. Hemos tenido unos casitos un poquito más difíciles con ellos, que también han salido muy bien y los hemos logrado ganar, que no los divulgamos porque digamos que tampoco es el deseo de ellos hacerse aquí las víctimas. Esto es porque, pues imagínense la magnitud, es la Corte Constitucional, nada más y nada menos que la Corte Constitucional, nuestro máximo tribunal de las garantías. Sí. Pero no nos interesa hacernos aquí las víctimas, ni posar de perseguidos, ni ahora pues el movimiento procamilístico. No. Ellos son conscientes de que hacen un humor que genera suspicacias, ellos son conscientes de que estos son gajes del oficio, y la verdad, más allá del esfuerzo que nos haya representado a nosotros esta participación, es más lo bonito que hemos podido explorar, y estamos la verdad muy felices de que la Corte nos haya reconocido, digamos, nuestra posición. Obviamente uno siempre queda con ganas de más, porque uno siempre desea que la sentencia sea un hito histórico en la libertad de expresión, etcétera, pero seguimos participando de la mano de estos comediantes y de algunas otras personas. Y a mí me preguntan, hombre, ¿y usted por qué hace eso? Y la respuesta es muy sencilla, y es con base en la respuesta anterior. Porque algún día yo sueño con que a mí me defiendan mis libertades. Yo creo que las libertades son sagradas. Por eso, a pesar de que incluso en ocasiones no me gusten ciertas expresiones de humor, lo que menos me gustaría es que alguien censurara esas expresiones de humor. Soy yo, Santiago Tres Palacios, quien debe decidir el contenido que consumen mis hijos menores. Y soy yo, Santiago Tres Palacios, quien acompañará a mi hijo adolescente y a mi hija cuando sea adolescente en esa transición. Y espero estar ahí para cuando mis hijos sean adultos y también tengan esas vicisitudes. Pero que ahora no supongamos que son los jueces y juezas quienes van a decidir qué contenidos consumen mis hijos, hasta dónde pueden llegar mis hijos, y entonces los padres de manos cruzadas, o esperando que el Estado nos resuelva todos los problemas. Pues es el abogado Santiago Tres Palacios, nos acompaña en esta mañana en medio del trancón, aquí en Uniminuto. Abogado, ¿cuál es el nombre de su oficina por si alguien está interesado en que lo represente, que defienda alguno de sus casos? Oye, excelente, yo creí que eso que habíamos pagado la pauta en Uniminuto no se iba a ver recompensado. Nosotros tenemos una oficina aquí en Medellín, como no tenemos creatividad, como se habrá podido dar cuenta, se llama Tres Palacios Defensa Corporativa. Pero más allá de eso, porque créanme que no es... Además, estos no son los casos a los que nosotros nos dedicamos profesionalmente. Nosotros nos dedicamos al derecho penal, tenemos otras ramas como el derecho laboral, nos dedicamos a asesorar a empresarios. Este no es nuestro público objetivo. Yo tampoco quiero estar aquí perseguir humoristas perseguidos. Prefiero que nos quede claro la idea básica, de que todos debemos defender la libertad ajena para que se defienda también algún día la propia. Muy bien. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Feliz mañana. Nos ha quedado muy claro. Nos ha dado también muy pedagógico también el abogado Tres Palacios sobre este caso, que sí, es un caso, pero no es el gran caso, y nos lo explicaba él en esta mañana en medio del trancón.